Mi nombre es Diego y tengo 29 años. Este relato trata sobre la tabla Ouija, cuando uno la agarra como un juego. Esto le pasó a mi mamá y a sus hermanos ahí por los años 70, cuando estaba de moda la película El Exorcista. Utilizaré diferentes nombres por respeto a mi familia. Esto fue en la colonia San Rafael, en la Ciudad de México. Mi mamá, Pato, y sus hermanos estaban en la etapa de la adolescencia. Mi mamá es la tercera hija de 5 hermanos. Entre ellos juntaron sus ahorros dominicales y compraron la tabla Ouija, ya que era el juego que estaba de moda. Muy ansiosos le empezaron a jugar y a hacerles preguntas, pero curiosamente solo se movía con 2 hermanos de mi mamá. Su segundo hermano, Yamín, y su penúltima hermana, Anilú. Y ahí los veías. Era diario hacerle preguntas de un típico adolescente. Ya saben, de novios, respuestas de exámenes, de amigos, etc. Y siempre la Ouija contestaba. Pero de ser un juego pasó a ser una adicción, a tal grado que cuando hablaban por teléfono a la casa, inmediatamente consultaban a la tabla Ouija. Y esta misma les decía quién llamaba. Era algo fascinante para ellos, ya que les adivinaba todo. En una ocasión llegó de visita a un amigo de sus hermanos. Chulín y Yamín le empezaron a jugar junto con él. Pero él se comenzó a burlar, ya que estaba incrédulo y decía que eso era una farsa nada más. Y como prueba, su amigo le preguntó a la tabla algo que solo sabía él. ¿Qué traigo en mi bolsa izquierda del pantalón? La tabla se movió y comenzó a decir exactamente lo que traía. Traes 3 monedas, unas llaves, un papel doblado y una goma de mascar. El amigo, muy sorprendido, dijo que eso era del diablo. Muy asustado se fue de la casa, pero a Chulín y a Yamín no les sorprendió esto, ya que era normal para ellos, y solo se empezaron a reír de él. Así pasaron muchas cosas, hasta que unas primas de ellos también compraron su tabla. Y al igual que mi mamá y sus hermanos, también se aficionaron a la Ouija. Y algo curioso es que la tabla no quería a mi abuelita, la mamá de mi mamá. Cuando la Ouija sabía que mi abuela estaba cerca, esta misma se comenzaba a mover entre las letras escribiendo: aguas, ahí viene tu mamá. Y se dejaba de mover. Por más que movían el puntero, no había resultado. Y tal cual, llegaba mi abuela a regañar a mi mamá y a sus hermanos y les decía que ya dejaran de jugar a la Ouija. Un día, en la reunión familiar en casa de sus primas, mi mamá y Anilú se metieron a la recámara a jugar a la tabla con todas ellas. Y una de ellas le preguntó a la Ouija: oye, ¿estás aquí? El puntero se movió hacia el sí. Su prima contestó: danos una señal. La tabla volvió a moverse por todas las letras y escribió: vean la ventana. Todas voltearon a ver a la ventana y notaron que una fuerza brutal jaló el cortinero y lo tiró. Todas salieron gritando y llorando de la recámara, tratando de explicarle esto a sus papás. Después de eso, varias noches, tanto en la casa de mi mamá como de sus primas, se comenzaron a escuchar ruidos. Les escondían las cosas y se escuchaba que querían abrir el departamento. También, en un domingo donde Yamín estaba buscando su mochilita que se usaban en esos tiempos, el molesto la estaba buscando creyendo que alguien se la había escondido. Hasta que llegó la noche. Cuando todos ya estaban acostados y la casa ya oscura, se escuchó en la sala que aventaron algo con fuerza. Todos se levantaron para ver qué había sucedido. Y en medio de la sala estaba tirada esa mochilita que estaba buscando Yamín toda la mañana. Después de muchos sucesos extraños, una ocasión en la noche, cuando ya estaban todos dormidos, mi abuela escuchó que la Ouija estaba rechinando muy feo. Se levantó y aventó la tabla a la basura. Y al día siguiente, cuando todos se despertaron,
La ouija inexplicablemente estaba otra vez en la sala, como si no la hubiera tocado esa noche. Mi abuela estaba segura que la había puesto en la basura. Luego de esas veces que estaban jugando con la tabla, ellos cuentan que la ouija les pidió que le compraran un vinilo, un CD de aquellos tiempos. Ellos extrañados le preguntaron que cuál, y ella respondió: solo tú, los éxitos. Cuando le pusieron esa canción, el puntero se comenzó a mover solo. Otro suceso que ocurrió con la tabla ouija fue que les avisó que un tío de ellos se iba a morir. Susie se lo iba a llevar. Ellos preguntaron que quién era Susie, y la tabla respondió: es la niña que se va a llevar a tu tío. Y tal y como dijo la ouija, pues al día siguiente hablaron a la casa informando que su tío acababa de fallecer. Después de muchos sucesos paranormales, mi mamá y sus hermanos decidieron quemar la ouija. Subieron a la azotea del edificio donde vivían y la empezaron a quemar con gasolina. Y después de varios intentos, la ouija no se quemaba. Desesperados fueron con una persona a quien les dio una oración, pues les dijo que con eso y quemándola se terminaría todo. Al regresar a su casa volvieron a la azotea y empezaron a quemar la tabla ouija, siguiendo las instrucciones que les habían dicho. Solo así la tabla comenzó a arder en el fuego. En ese momento su hermana menor y Yamin se asomaron a la calle y notaron que mientras la tabla ouija se estaba quemando, vieron salir del edificio a una mujer que nunca habían visto. Ella estaba vestida todo de negro, con vestimentas largas y un velo que le cubría la cara. Ella se fue caminando pegada entre las paredes de los demás edificios hasta que se perdió mientras se alejaba. Y ahí terminó de quemarse la ouija. Después de muchos años, hace unos días mi mamá y sus hermanas volvieron al edificio donde vivieron estas anécdotas con la ouija. Al salir de ahí, dicen que las tres empezaron a sentir muy cansadas y algo raras. Y es que obviamente se les vino a la cabeza el recuerdo de sus padres, mis abuelitos, que ya no están con nosotros. Sin embargo, ese edificio esconde un misterio, ya que después de su vivencia con la ouija siguieron pasando cosas paranormales. Hoy en día, cada que pasamos por ese edificio que fue testigo de lo sucedido, se siente algo extraño. Y es que también la colonia San Rafael y su colonia vecina Santa María la Ribera siempre se han caracterizado por sus historias paranormales. Y como dato, ahora cada que se escucha esa canción, la de Solo Tú, le llaman la canción de la ouija. Esto por el misterio del por qué le gustaba esa canción al espíritu o al ser que habitaba en la tabla. Otra cosa, con la desesperación de querer quemar la tabla, nunca se cerró la sesión. Aún seguirá ese espíritu ahí. Antes de continuar, si disfrutas de mi contenido, deja tu like, suscríbete y dime, ¿a qué hora te atreves a escuchar estas macabras historias? Ahora, sin más interrupciones, continuemos. Siempre he sido escéptico. La idea de lo sobrenatural nunca me ha atraído y los cuentos de fantasmas me parecían simples historias para asustar a los niños. Sin embargo, lo que experimenté el pasado otoño cambió mi perspectiva de manera drástica. Era una noche fría y oscura. El viento aullaba fuera de mi pequeña cabaña en medio del bosque. Había decidido pasar un fin de semana solo, lejos de la ciudad y del estrés del trabajo. La cabaña, propiedad de un viejo amigo de la familia, estaba abandonada desde hace años. Mis amigos me habían advertido que no fuera. Hablaban de historias sobre extrañas desapariciones y ruidos inexplicables, pero no les hacía caso.
La primera noche, todo fue relativamente tranquilo. El viento azotaba las ventanas, pero me sentí cómodo en la luz cálida del fuego de la chimenea. Me quedé dormido en el sillón, escuchando el crujido de la madera mientras ardía. Desperté en medio de la nada. No supe que me había despertado, pero se sentía una presencia en la habitación. El fuego se había apagado y la única luz provenía de la luna, que se filtraba a través de las ventanas sucias. Me levanté lentamente, sintiendo el aire helado en mi piel. Un escalofrío me recorrió la espalda cuando escuché un susurro. Era apenas imperceptible, pero parecía venir de las sombras. Intenté convencerme de que era mi imaginación. Tomé la linterna y comencé a explorar la cabaña, intentando encontrar el origen del ruido. Cada paso que daba hacía crujir el suelo bajo mis pies. El sonido reverberaba en la silenciosa oscuridad. Entré a la cocina y de repente, la linterna parpadeó y se apagó. Maldije en voz baja mientras intentaba encenderla de nuevo, pero no funcionó. Fue entonces cuando lo vi. Una figura oscura y amorfa se movía en la esquina de mi visión periférica. Giré la cabeza rápidamente, pero no había nada. Sentía como mi corazón empezaba a latir con fuerza, y un sudor frío me empapó la frente. Intenté tranquilizarme respirando profundamente y diciendo en voz alta que no había nada allí. Así que regresé al salón y encendí una vela. La luz tenue proyectaba sombras danzantes en la pared. Me senté en el sillón decidido a quedarme despierto hasta el amanecer. Sin embargo, el sueño me venció una vez más. Desperté por un fuerte golpe. Abrí los ojos y la vela se había consumido casi por completo. La habitación estaba en penumbras. Miré a mi alrededor, buscando la fuente del ruido. En eso noté que la puerta del sótano estaba entreabierta. Sabía que la había cerrado antes de acostarme. El miedo me paralizó por un momento, pero la curiosidad fue más fuerte. Me acerqué a la puerta del sótano y cada paso que daba resonaba como un tambor en mis oídos. Agarré la perilla y la empujé suavemente. La puerta se abrió con un chirrido. Un hedor putrefacto salió del sótano, haciendo que me cubriera la nariz con la mano. Miré hacia abajo, pero la oscuridad era impenetrable, así que bajé lentamente. Cada peldaño crujiente de madera resonaba como un eco sin fin, hasta que finalmente llegué al fondo y encontré un interruptor de luz en la pared. Lo accioné, pero la luz era tenue y parpadeaba, creando un ambiente aún más aterrador. Al fondo del sótano vi algo que nunca olvidaré. Ahí había un antiguo espejo de cuerpo entero, cubierto de polvo y telarañas. Frente al espejo había una figura que no tenía que estar ahí. Era un reflejo distorsionado de mí mismo, pero con una mirada de puro terror en sus ojos. Su rostro estaba pálido y su boca se movía susurrando algo que no podía entender. De repente, la figura del espejo extendió su mano hacia mí. Sentí un frío glacial que me atravesó el cuerpo. Retrocedí tropezando y cayendo al suelo. La linterna rodó a mis pies y milagrosamente se encendió. La luz iluminó la habitación y el espejo quedó vacío. Ahí no había ninguna figura, ningún reflejo distorsionado. Corrí escaleras arriba, salí de la cabaña y no miré atrás. Pasé el resto de la noche en el coche, esperando con desesperación que amaneciera. Cuando el sol finalmente se alzó, conduje de vuelta a la ciudad sin detenerme. Y nunca volví a esa cabaña. Y es que cada vez que cierro los ojos, veo a esa figura en el espejo, recordándome que hay cosas en este mundo que no podemos explicar y que algunas puertas nunca deberían abrirse.
quiero decirte que soy muy fan de tus historias y siempre las escucho junto a mi mamá. Ella también es fan de tus videos. Es por eso que quiero contarte algunas de las experiencias paranormales que le ocurrieron en su infancia. Empiezo por decirte que mi mamá desde muy chiquita ha tenido una especie de don, pues puede ver acontecimientos del futuro en sus sueños. También puede ver a los muertos y ese tipo de cosas. Además de que en la casa donde vivía antes de juntarse con mi papá, sucedían muchos sucesos paranormales. Aunque hasta la fecha le siguen sucediendo, pero ya escasamente. Por esta razón mi mamá tiene una gran cantidad de historias sobre todas las cosas paranormales que le han sucedido a lo largo de su vida. A mí me gustaría contarte 3 de las experiencias paranormales que más terror me provocaron. Claro, te las contaré como si fuera ella para evitar confusiones. Cuando apenas era una niña vivía en un pueblito. En ese entonces no existían los servicios que hay hoy en día, por lo que en mi casa se utilizaban velas para iluminar. Recuerdo que una noche cuando yo tenía 10 años, me encontraba durmiendo junto a mis 3 hermanos, todos en la misma cama, ya que nos daba miedo dormir separados. Recuerdo que me desperté como a las 11 de la noche ya que hacía mucho frío y mis hermanos me habían dejado sin cobijas. Cuando abrí mis ojos miré la habitación y me percaté que el cuarto estaba un poco iluminado. Era como si estuviera amaneciendo. Miré a la ventana y me di cuenta de que aún estaba oscuro. Supuse que era una vela que estaba en la mesita que teníamos en la esquina del cuarto, por lo que sin levantarme dirigí mi vista hacia la mesa. Pero cuando vi a ese lugar, me percaté de que no era una vela la que iluminaba la habitación. No, eran unos ojos de un perro. Un perro que era realmente grande y de un color rojo, y que se encontraba arriba de la mesa mirándonos fijamente. Y la luz que iluminaba la habitación eran sus ojos. Sé que suena difícil de creer, pero realmente vi a ese perro que nos miraba con esos ojos que parecían focos. Cuando parpadeé por unos segundos, ese perro había desaparecido. Nunca supe qué fue y no quiero volver a verlo otra vez. La segunda historia que te quiero contar me sucedió cuando yo tenía aproximadamente 15 años. Por un tiempo en mi casa, todas las noches, sin excepción alguna, comenzaron a escucharse alrededor cómo caminaba un animal con cascos. Cabe recalcar que no teníamos ni caballos, ni toros o vacas. Solo teníamos un burrito, pero él siempre estaba amarrado y dudo mucho que se soltara, ya que mi papá siempre se aseguró de que estuviera bien amarrado. Una noche que me encontraba sola, comencé a escuchar esos terroríficos pasos que caminaban alrededor de la casa. Y no sé cómo o por qué, tuve el valor de asomarme. Me asomé por una ventana que daba a un árbol de ciruelo que estaba al lado de la casa. Y de la esquina del árbol, pude observar que salía una sombra negra. Lo peor era que no caminaba. Este mismo iba flotando. Evidentemente me aparté rápido de la ventana y me metí a las cobijas, esperando a que esa cosa que estaba ahí afuera se fuera. En unos pocos segundos se dejaron de escuchar los pasos. Sin embargo, comencé a escuchar como alguien o algo intentaba abrir la puerta de la entrada de mi casa. Los perritos que teníamos en ese entonces comenzaron a ladrar y a gruñir. Yo en mi desesperación comencé a rezar. Mientras estaba rezando empecé a sentir cómo la temperatura bajaba y cómo todo se quedó en absoluto silencio. De repente se escuchó un grito aterrador, un grito que hacía que se te helara la sangre. Yo me envolví con mis cobijas y seguí rezando hasta que esos gritos cesaron. Nunca supe qué fue esa horrible cosa. Después de un tiempo yo me junté, pero mis hermanas menores me dijeron
que aún se seguían escuchando los pasos cada noche. Me gustaría saber qué piensa la audiencia de Pactos y si en algún momento le sucedió algo similar, ya que nunca supe que era ese ente. Siempre pensé que era el diablo, pero a toda la audiencia que lo está escuchando, me gustaría saber qué opinan.